lo que lográbamos con Perfecto fue, por un lado, llegar a casi 1 millón de annual recurring revenue. Nuestro reto era encontrar ese lead investor. Pensábamos que lo habíamos encontrado, pero finalmente ya no obtuvimos respuesta de él. O sea, lo más importante es lanzar y no preocuparte tanto por tener el producto más lindo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más del podcast de Startup Links. Como pueden ver, en esta ocasión estamos de vuelta en físico, aprovechando que estamos en Monterrey, Nuevo León, para el evento Inc. Monterrey. Entonces, quisimos aprovechar para grabar con Jan, que ahorita les cuento un poco de contexto de cómo nos conocimos. No sé si él se acuerda, pero yo sí. Claro que Entonces, sí. Jan, bienvenido. ¿Cómo andas? Todo muy bien. Muchas gracias por tenerme. ¿Cómo te trata Monterrey? Bien, un poco frío, pero aparte de eso, creo que bien. Buenísimo. Pues para ponerlos en contexto un poquito de qué va a ir la conversación hoy, quisimos platicar como para justo preguntarle a Jan sobre su etapa de emprendedor, cómo les fue ahí, estuvieron en YC, y lo último que sucedió con su empresa, que fue Perfecto, poder saber cómo fue esa historia de desafortunadamente tener que cerrar y ahora en una nueva etapa en Plátanos, que de nuestro lado, por lo menos personalmente, admirados en cómo Plátanos fue de 0 a 100. Sé que te acabas de integrar, pero pues ya seguramente nos podrás contar ahí un poco de esa parte. Pero bueno, empezando por el principio, nos conocimos hace como 3 años, justo. Sí, era un tipo, o el primer workshop que hicimos en Startup Link sobre fundraising, 20 personas. Entre ellas estuviste tú y Regina de Cuéntame, y otras 18 personas, perfiles variados. Entonces fue interesante. Ahí nos conocimos. Ahí no existía todavía Perfecto, si no me equivoco, o No, ya tenían la idea. Ya supe que iba a emprender. Todavía no supe qué, pero Okay. Sí, la idea de emprender ya estaba. Buenísimo. Entonces, ¿cómo empiezas con Perfecto? ¿Cómo se da ahí el tema de reunir al equipo? Pues, de entrada, mi motivación siempre fue hacer algo contra el desperdicio de alimentos. Okay. Fue un problema que había vivido en Suiza. Yo soy de Suiza originalmente. Llevo unos 6 años aquí, pero antes de llegar a México, trabajaba en muchos trabajos diferentes durante mis estudios, entre otros también como mesero. Sí. Y ahí vi cuánta comida se desperdiciaba. Y en ese momento se lanzó una solución en Suiza que se llamaba Too Good To Go. Y fue una solución que me encantó porque se trataba de rescatar la comida que los restaurantes no lograban vender al final del día. Sí. Entonces, estando en México, ya unos 3-4 años trabajando para Sonect, que era una fintech de Suiza, decidí que era tiempo para ir mi propio camino y lanzar algo. Y ahí es donde empecé con esa idea inicialmente. Pero empezando a explorarla, a hablar con gente y conociendo a mi socia Anaí, nos dimos cuenta que, aun si eso es un problema muy grande, encontramos que hay un problema todavía más complejo y mucho más grande si vemos el desperdicio de alimentos no en los restaurantes, sino con los productores, es decir, en el campo, es decir, con los CPGs como lo son Bimbo, Coca-Cola, etc. Y vimos que tenemos que pensar en una idea diferente. Y ahí es donde Anaí, quien es hija de un productor de cítricos, me contó cómo su papá siempre llegó a casa con limones que eran imperfectos, nadie se los quería comprar, entonces ellos se los comieron en casa. Okay. Y hablando con más productores vimos que eso fue el caso con todos. Entonces dijimos, ok, ahí es donde tenemos que atacar el problema de desperdicio, y así empezó Perfecto. Así decidimos, ok, esos productos que no se ven bonitos también necesitan una casa, para decirlo así. Ok. Entonces, hacían la logística del campo, llevar esos alimentos a cliente final, claro, los que no eran visualmente los más bonitos, por así decirlo. Correcto. Lo que ofrecimos fue una solución de suscripción, un
grocery, un súper a domicilio, si lo quieres ver así, pero con el módulo de suscripción. Quiere decir que los clientes que se inscribieron para una caja que les llegaba semanal o quincenalmente directamente a domicilio, con productos que eran imperfectos. Quiere decir, por ejemplo, frutas y verduras que estéticamente no cumplían con lo que quería el supermercado. Tal vez eran demasiado chicas, demasiado grandes, tal vez era un plátano suelto que no era parte de una penca. Entonces, por razones así, se iban a desperdiciar. Nosotros comprábamos esos productos directamente del productor, los empacábamos en esa caja, los enviamos directamente a domicilio, y así los clientes no solo estaban ayudando a reducir el desperdicio de alimento, sino también estaban ahorrando tiempo y dinero. Nice, buenísimo. ¿Cuál fue, si se puede saber o lo que se pueda saber de esa parte, cuál fue como el punto, vamos a llamarle punto máximo al que llegaron? No sé si lo quieres poner en términos de usuarios o revenue o lo que sea. Te puedo dar diferentes números. Lo que lográbamos con Perfecto fue, por un lado, llegar a casi 1 millón de annual recurring revenue. Okay. Entonces logramos llegar a bastante ventas. Tuvimos la suerte de poder contar con más de 8,000 hogares en Ciudad de México que habían hecho por lo menos un pedido con nosotros. En nuestro primer mes teníamos 3,000 clientes recurrentes pidiendo por mes. Habíamos rescatado más de 600,000 kilos de comida. Teníamos en nuestro mejor momento unos 50 empleados, muchos de ellos en la parte de logística. Y bueno, logramos ser parte de YC, que sin duda también fue una gran experiencia. Creo que esos serían como algunos de los highlights si hablamos puramente de métricas, de logros de negocio. Sí. Obviamente, por el otro lado, había muchos logros tal vez más emocionales, ¿no? Más cosas con el equipo que también nos hacen muy, muy orgullosos, pero eso sería otra conversación, creo. Nice. Haciendo zoom en su proceso de YC, que justo contexto, ayer estuvimos en un panel acá en Monterrey, entonces platicabas que estuvieron en YC, si no me equivoco, dijiste que no tenían producto en ese momento. Teníamos producto, pero teníamos muy pocos clientes. Okay. Nosotros, de hecho, creo que el evento de Startup Links fue como en el 2020, ahí en invierno. Sí. Y nosotros, Ana y yo, nos asociamos por ahí en noviembre con la idea anterior, pivoteamos durante diciembre y en enero lanzamos la primera versión. Entonces buscábamos ser muy lean, muy scrappy para poder probar si de hecho alguien quiera comprar frutas feas. Lanzamos en la tercera semana de enero, casi que en mi cumple, con los primeros 2 clientes, y a fin de febrero ya tuvimos, a fin de marzo cuando aplicamos a YC ya teníamos como unos 60 clientes mensualmente activos. Okay. ¿No? Un mes después fuimos aceptados para la entrevista de YC, que teníamos como unos 90, espero que recuerda bien los números. Y ahí nos aceptaron y fue súper sorprendente para nosotros, y creo que, siendo honesto, también tuvimos un poco suerte con el timing, ¿no? Porque en ese momento YC tenía todavía batches más grandes. Sí. Y literalmente nuestra primera versión fue un Wix webpage con un Typeform integration, con Google Sheets y con Google Maps, y nosotros entregando en nuestros propios carros, ¿no? O caminando hasta. Entonces fue scrappy as it can be. Armábamos las cajas en mi depa, y después en la sala de juntas de la oficina de los papás de Anaí, porque como era COVID nadie lo estaba usando. Sí. Entonces empezábamos muy scrappy. Así entramos a YC, también sin technical co-founder. Éramos solo nosotros 2. Más tarde se nos unió nuestro tercer co-founder, Juan. Pero eso fue un poco el momento en el que entramos a YC. Buenísimo. ¿Recomendaciones para entrar a YC, o qué crees que fue lo que los empujó, ayudó para que sí los aceptaran? De hecho, le hice justo esa pregunta a uno de nuestros partners, ¿por qué nos eligieron? ¿No? Porque la verdad nosotros aplicábamos sin la esperanza de ser aceptados.
pero dijimos, if we're gonna do it, we're gonna do it right. Entonces hicimos primero una aplicación muy bien pensada. Sé que otros founders han entrado sin mucha preparación. También nosotros decidimos, queremos que cada respuesta que demos, cada frase que escribamos tenga un valor agregado, ¿no? Entonces, de verdad, revisamos la aplicación varias veces. También amigos, founders nos ayudaron para asegurar que cada frase, cada palabra que usamos tenga un valor agregado. Si no, la quitamos para hacer todas las respuestas más cortas y concisas. Eso fue la parte de antes de la entrevista. Luego tuvimos mock interview también con varios YC founders que nos ayudaron ahí. Y finalmente, después de la entrevista, cuando preguntamos why did we get in, fueron 3 razones. Una fue porque vieron que es un modelo que hace sentido, que ya fue probado en otros mercados, y que vieron que es algo que podría funcionar también en Latinoamérica. 2, era que dijeron que para un modelo así se necesita founders con operational excellence, que saben operar un negocio, y gracias a la experiencia que tuvo Anaí en Uber Corner Shop, la experiencia que yo tuve en la fintech, dijeron que eso claramente lo teníamos. Y lo tercero, y lo más importante, era que no esperábamos a nadie. Es decir, no habíamos esperado a un investor, a un YC, a alguien más para ver si lanzamos perfecto o no. Simplemente dijimos, let's try it con menos recursos que tengamos, no importa, vamos a intentar probar este modelo. Y eso les encantó mucho, ¿no? El realmente lanzar rápido y iterar a base de eso con lo que tengas en las manos, ¿no? Ok. Voy a fantasear, me corrige si la estoy regando. Me imagino que entonces el primer lanzamiento era, oye, te lleno un Typeform y ahí te pongo que quiero. Eso lo recibían ustedes. Con Google Maps veían las rutas, como dijiste, en departamento, oficina, armaban los paquetes y entregaban cada semana, cada 15 días, y no sé si por WhatsApp el seguimiento de ya voy, espérame o lo que sea. Justo así. Había obviamente unas nuances ahí, cosas un poco diferentes. Por ejemplo, algo importante es que en nuestro negocio teníamos una lógica de cómo se hacían los pedidos que eran diferentes a los otros super a domicilio. Okay. Como vendíamos en un inicio una caja sorpresa, pues los clientes nada más dijeron, yo quiero una caja sorpresa de ese tamaño cada semana y no quiero que me mandes, por ejemplo, manzanas porque no me gustan. Y a base de eso nosotros teníamos que ver con los proveedores qué tienen disponible y hacíamos el match. Pero teníamos que asegurar que había una buena distribución de los productos en la caja. No te podíamos mandar 5 kilos de cebolla, ¿no? Sí. Entonces Anaí ahí se rifó y armó un Excel que por mucho tiempo fue nuestro backend, con unas fórmulas loquísimas que nos ayudaron a hacer ese allocation, como le llamábamos, de las órdenes. Pero sí, entonces, pero el resto, justo como lo dices, y para el pago, por ejemplo, usábamos o transferencias o un enlace de clip. Okay. Así de fácil. Nice, buenísimo. Sí, quería hacer como ese zoom porque de repente, no sé, he platicado con founders que me dicen, sí, ya validé. Y validar hice encuestas, lancé una encuesta en Facebook, LinkedIn, whatever, cuando, oye, pues, móntate, haz algo con WhatsApp, con Google, con Forms, etcétera, donde puedas llevar a cabo toda esa experiencia. 100%. Diciendo que hoy hasta es más fácil con todo el avance que ha venido empujado con OpenAI, ¿no? Yep. Creo que si no sabes qué hacer, ahora hasta tienes un asistente virtual que te pueda decir cómo resolver el problema y tener un MVP todavía más pro, porque ya hasta le puedes pedir el código. Yo creo que por eso lo más importante es lanzar y no preocuparte tanto por tener el producto más lindo. Ok, buenísimo. Pasando a la parte más sentimental. En resumen, como yendo al punto y ahorita nos regresamos, tuvieron que cerrar, si no me equivoco, hace 6 meses aprox.
lo que se pueda contar estaría increíble, lo que no, no pasa nada. O sea, ¿en qué momento se empezaron a plantear que era una posibilidad el tener que cerrar? A pesar de haber ido a YC, que si no me equivoco ya habían levantado dinero, que tenían clientes, dijiste 50 empleados, entonces, ¿en qué momento dijeron como, ok, esto puede pasar? Sí. Bueno, primero más que nada, a mí me encanta ser muy honesto con esto porque siento que solo así el ecosistema puede crecer. Creo que aún si no lo logramos, nuestros learnings pueden ser de ayuda para otros y hemos sido muy abiertos en ese aspecto con otros founders, entonces también quien lo escuche y esté en una situación similar, nosotros siempre estamos felices de ayudar, porque es un proceso muy difícil el cerrar y sí, pocos hablan de ese proceso y es una lástima, pero bueno, entonces regresando, nosotros entonces a finales del 2021 habíamos levantado unos primeros $600,000 en el 2020 y unos segundos $500,000 en el 2021, a mitades del 2021 aproximadamente, give or take. Okay. Y íbamos avanzando muy bien en términos de growth. Teníamos un producto que la gente amaba, que la marca era muy reconocida y eso que no habíamos invertido mucho en ads. Lo único que hicimos era digital ads, no hicimos nada de awareness y aún así la gente nos ubicaba. Creo que logramos crear una marca muy, muy bien hecha. Pero llegamos a septiembre, aún si septiembre fue nuestro mejor mes en la historia de Perfecto, dijimos, ok, this can become tough. Los próximos meses podría ser muy fuerte porque estábamos viendo que había menos y menos capital disponible y que los inversionistas ya no estaban tan dispuestos a invertir así de rápido como solía estar. Entonces también dijimos, ok, tenemos que empezar a extender nuestro runway. Entonces, después de 50 personas en septiembre, ya en enero éramos unos 30. Entonces fuimos reduciendo el equipo, pero habíamos encontrado muchas eficiencias, habíamos mejorado nuestros unit economics, habíamos incrementado el average ticket, habíamos logrado partnerships como con Bimbo, y estábamos listos para levantar con una muy buena historia en enero o febrero para extender nuestro runway. Entonces empezamos las pláticas con los inversionistas y también en general, aunque sí estábamos notando que ya había cambiado el mercado, sí notábamos que en general estaba jalando interés, ¿no? De hecho, teníamos varios fondos que estaban dispuestos a entrar, pero como a muchos otros founders le ha pasado, nos dijeron, solo voy a entrar si hay un lead investor. Okay. Entonces, nuestro reto era encontrar ese lead investor. Pensábamos que lo habíamos encontrado, pero finalmente ya no obtuvimos respuesta de él, o sea, prácticamente fuimos ghosteados, si lo quieres poner así. Y dijimos, ok, nos queda runway hasta verano. El mercado looks like shit. Y tenemos que tomar en cuenta los severances para el equipo. No queríamos cerrar la empresa y no pagarle las liquidaciones al equipo, que pues siento que es lo ético de hacer. Lo que se debe de hacer también según la ley, entiendo. Sí. Y dijimos, ok, tenemos que definir nuestro deadline. Con nuestro deadline nos definimos a que cuándo, bajo qué circunstancias tenemos que decidir we cannot go further. Okay, cuándo tenemos que parar. Y eso era, por un lado, cuánto dinero tenemos en la cuenta para asegurar que no arriesgamos las liquidaciones del equipo. 2, cuánto podíamos nosotros personalmente seguir sin salario, porque nosotros estábamos sin salario desde fines de septiembre, cuando dijimos, ok, tenemos que pensar en el futuro de la empresa y si eso significa significar nuestro sueldo por ahora, that's our job, ¿no? Como founders. Entonces
pero también solo teníamos savings hasta cierto momento. Entonces, Anaya estaba embarazada, ahora afortunadamente tiene una hermosa hija. Juan pues ya tiene una familia, ¿no? Entonces teníamos que definir también nuestro personal runway, no solo de la empresa. Y además lo comunicamos con el equipo también, de que esas son las cosas que tienen que pasar, si no tenemos que cerrar. Queríamos ser muy transparente con ellos. Eso fueron las 3 cosas que hicimos en un inicio que siento que nos han ayudado después a tomar esa decisión. Porque cuando llegó mayo, nosotros definimos el fin de mayo como el final o sea, el final deadline, si no íbamos a lograr levantar. Llegó mayo y vimos que, aun si pensábamos que íbamos a poder cerrar varias conversaciones, en mayo se nos cayeron en una semana como 5 o 6 decisiones que nosotros pensábamos, con estos vamos a cerrar. Okay. El último fue un viernes y ahí ya no teníamos ninguna conversación con un VC muy avanzada. Teníamos todavía esos que nos dijeron, estoy interesado si alguien más se une, y hasta intenté hablar con ellos y decirles, oye, hagamos un party round, ¿no? Tienes 4 otros que están interesados en unirse, hagamos la inversión en conjunto y así diversificas ese riesgo. Pero no fue suficiente para convencerlos, y como habíamos ya definido claramente qué pasa si no logramos ABC, pues tomamos la decisión ese viernes de que íbamos a cerrar. El lunes hicimos un workshop para preparar todo. El martes lo comunicamos en la mañana con el equipo, en la tarde con los clientes, y en la tarde con los inversionistas, y el miércoles en la mañana con los clientes, ¿no? Entonces, sí, fue así como llegamos a esa decisión. Ok, que fue mayo de este año, 23. Okay. Este capítulo de podcast es presentado por Quantico. Quantico es la primera firma de research enfocada en mercados emergentes dentro de Latinoamérica. Con ellos hemos realizado varias colaboraciones. Nuestra más reciente es el reporte de fondeo del primer semestre del año 2023 en Latinoamérica. Conoce más sobre Quantico en quanticovc.com. ¿Cómo fue esa conversación con inversionistas y el equipo? Muy difícil, o sea, emocionalmente. Y hay muchas capas alrededor de eso que lo hicieron difícil. Uno, en general, cuando tomas esa decisión, o sea, por primera vez llegas como a una realización de que this is really, o sea, en el momento que lo comunicas es como, eso realmente va a acabar, ¿no? Y es como, uno, emocionalmente muy difícil, muy drenante, porque uno, te sientes como un fracaso, porque sientes que aun si has dado todo, aun si sacrificaste tiempo con familia, tiempo con amigos, dinero, ¿no? O sea, no lograste hacer esto una realidad. Aparte de eso, sientes que defraudaste a tu equipo, que defraudaste a tus inversionistas, porque hasta sentí que defraudé a mi familia, aunque no estaba involucrada, ¿no? Pero sí, porque todos creen en ti, ¿no? Y yo, además, como CEO, sientes que todo es tu responsabilidad. Aun si mis socios fueron espectaculares y me dijeron no, o sea, we are all in this together, yo siempre sentí que todo es mi culpa. Okay. Y siento que he hablado con otros amigos founders que han estado en esta situación, y siento que es algo que como CEO tú te ves un poco como el main responsible, y eso me costó mucho. Entonces, ahorita podemos entrar a cómo es el después, ¿no? Cómo te sientes después de cerrar, pero en ese momento, ¿cómo fue el comunicar a los clientes, a nuestro equipo y los inversionistas? A nuestro equipo, literal, habíamos para todos preparado una estructura, ¿no? De cómo íbamos a comunicar, para asegurar que lo comunicamos muy claro. Comunicábamos la decisión que tomamos, por qué llegamos a esa decisión y qué van a ser los next steps. Entonces, para el equipo fue, por un lado, ellos sabían que era una posibilidad, porque otra vez
fuimos muy abiertos con ellos y ellos fueron increíbles porque nos apoyaron. Ninguno renunció en el momento que les dijimos que this could go downwards. Más bien estaban dispuestos a darle más, ¿no? Fue muy bonito, pero pues en el momento de realización todos lloraron, nosotros lloramos. Pero fue muy bonito tener el apoyo de cada uno de ellos. Entonces creo que con el equipo fue sobre todo muy emocional porque todos que estábamos ahí estamos entendiendo this is it, hasta acá, ¿no? Creo que lo que muchos no esperaron era que les íbamos a, sobre todo el equipo operativo, no entendía por qué les estábamos pagando sus liquidaciones, que siento que es justo algo que es muy triste, que eso no sea lo normal. Sí. Y mi objetivo también es un poco el transmitir que eso se haga la normalidad, porque siento que es lo correcto en hacer. También como founder siento que es muy bien para tu salud mental que realmente lo haces, porque no me imagino cómo hubiera sido si quisiéramos no haber hecho eso, ¿no? Sí. Por el otro lado, con los inversionistas fue un poco más difícil, porque al final del día yo fui quien levantó la plata. Y también levantamos dinero, o sea, tenía personas de la familia que habían invertido, y Anaí también, y Juan también. Entonces teníamos familiares, teníamos amigos, teníamos angels, teníamos fondos, y habíamos hecho un crowdfunding. Entonces fue muy difícil manejar eso y comunicarlo, pero dijimos, tenemos que mostrar la cara y no, this is our responsibility, ¿no? Y tenemos que tomar responsabilidad por nuestro camino, y lo comunicamos todo muy abierto. Con algunos querían una llamada, nosotros siempre estábamos disponibles para hablar. Había algunos que nos mandaron mensajes muy bonitos de apoyo, que dijeron que invertirían de nuevo con nosotros. Había otros que no dijeron nada, que supongo que solo lo tomaron como the way of doing business, porque fueron algunos fondos que ya son acostumbrados en el venture capital y saben que es parte del mundo emprendedor, que la mayoría de los startups van a morir. Y había algunos que no estaban tan felices, que otra vez lo entiendo, pero pues que lo hizo más difícil manejar, porque sí nos juzgaron bastante, y algunos que hasta nos insultaron, que pues sí, es como duro, ¿no? El enfrentar eso. Pero bueno, así es un poco como lo manejamos con ellos, siempre mostrando la cara, queriendo dar toda la información. Siempre fuimos muy transparentes y nada. Fuimos con el mantra de que podemos hacerlo mejor, pero no podemos controlar el outcome. Entonces, mientras que sigamos eso, estamos por lo menos in peace with ourselves, ¿no? Ok. Bueno, gracias por compartir, Jan. Aprendizajes. Si tuvieras que volver a empezar, ¿qué hubieras cambiado para ese u otro emprendimiento? ¿Y qué se llevaron como equipo de aprendido que todo mundo debería saber? Hay cosas que hicimos bien y cosas que no hicimos bien. Entonces, cosas que repetiríamos, cosas que no haríamos de nuevo. Entonces, primero pensando en cosas que hicimos bien, creo que fuimos en general muy scrappy. O sea, al final del día, muy lean, ¿no? O sea, no gastábamos tanta plata. O sea, tomemos en cuenta que fuimos un equipo en un momento de 50 personas, que estábamos en un espacio con márgenes muy apretados, muy complejo logísticamente, y aún así logramos todo lo que logramos con $1 millón de funding, ¿no? Creo que fuimos muy eficientes en ese aspecto. Entonces y eso lo logramos porque siempre pensábamos en primero probar las cosas de la forma más simple posible, do things that don't scale, como dice Paul Graham, y eso nos ayudó mucho, eso lo hicimos muy bien. También hicimos muy bien el escuchar al cliente. Teníamos diferentes canales de cómo estábamos escuchando el feedback. Algunos eran customer service después de la entrega, otros eran llamadas directas con clientes existentes, con clientes que cancelaron, con clientes que todavía no eran clientes. Entonces siempre estábamos intentando entender el problema que tiene el cliente y cómo mejorar. Eso también es algo que creo que hicimos muy bien.
Y por eso hoy todavía me llegan mensajes de personas diciendo extraño el servicio de Perfecto. Nadie me está ofreciendo igual de buen customer service. Entonces es algo que nos hace muy orgulloso. Eso lo hicimos muy bien también. Y lo tercero que hicimos muy bien fue la cultura. Creo que logramos crear una cultura muy buena en el equipo. La gente fue muy motivada, fue siempre muy honesta y realmente siento que teníamos algo muy especial. En el sentido de que aun si estábamos en momentos malos, el equipo nunca nos dejó todo en nosotros, sino fueron parte de este viaje y sí, creo que esas son las 3 cosas que hicimos bien. Okay. Cosas que no hicimos bien. Uno, decidimos en un momento dar nuestro financial planning a un CFO as a service. Ok. Eso fue una muy mala decisión. Nosotros, ¿por qué lo hicimos? Dijimos, ok, esto es algo que no nos gusta hacer. Sabemos que tenemos que hacerlo. Pero no nos gusta hacer toda la parte de finance y sentimos que necesitamos más data points para tomar mejores decisiones. Entonces dijimos, si trabajamos con un CFO as a Service, nos puede generar reportes mucho más detallados para que nosotros podamos tomar decisiones más informadas, ¿no? Y además enfocar nuestro tiempo en donde realmente somos buenos y podemos tener el mayor impacto. Y en general ese advice makes sense. Pero en el tema de las finanzas, si tú das tu P&L a un third party, si él hace errores, pues ya, no le importa tanto, pero para nosotros significa vida o muerte, ¿no? Sí. Y si no tienes a alguien in-house manejando ese P&L que sea experimentado, entonces lo tienes que hacer tú como founder. Porque si no, pasa lo que nos pasó a nosotros, que había muchos errores y nos hizo tomar decisiones equivocadas porque pensábamos que teníamos más lana en el banco de lo que teníamos, que iba a entrar más, ¿sabes? O sea, lo estoy sobresimplificando, yep. Pero a lo que voy es que a raíz de eso tomamos decisiones equivocadas. Afortunadamente nos dimos cuenta de eso bastante rápido, cortamos esa relación y dijimos, ya, lo tenemos que manejar nosotros. Otra cosa que no hicimos, que creo que lo haría diferente, es que empezaría un tech startup con un tech co-founder. Súper importante. Creo que si hubiéramos tenido un tech co-founder, hubiéramos tenido la oportunidad de tal vez pivotear a un SaaS, ¿sabes? Okay. Pero no teníamos esa capacidad en el equipo fundador, entonces no teníamos la capacidad de decir, ok, empecemos un SaaS. Y además, los salarios tech eran los más altos, entonces era lo que más nos costaba Runway. Y por último, algo que no hicimos bien, creo que se me va el tercer punto, pero sí, paro aquí. A ver si me lo recuerdo. Va, si te acuerdas, me interrumpes. Con gusto. Ok. Antes de pasar a preguntarte ahorita en qué andas y que nos cuentes y nos hagas ahí la invitación, el call to action, ¿hay algo que te gustaría que te preguntara, que no te pregunté o que quieras compartir? De hecho, creo que algo que es súper importante, que es justo algo que no se habla suficiente, es el proceso después del cierre, ¿no? Okay. Una parte es iniciamos perfecto, crecimos y luego tuvimos que cerrar, ¿no? Ya hablamos del por qué y qué aprendimos. Y la mayoría de las veces las conversaciones se quedan ahí, pero nadie habla de lo que se siente los meses después de cerrar. Okay. Y la verdad, ahí es, por lo menos para mí, donde fue el tiempo más difícil. Porque yo me sentí tanto un fracaso por cerrar perfecto que pensé que tengo que regresar a Suiza, vivir con mi mamá y trabajar como mesero. Okay. Hasta que encontré un trabajo. Estaba seguro de que no iba a encontrar trabajo. Mi confianza se había caído al suelo, ¿no? Okay. Y caí en depresión. O sea, creo que hoy estoy en un momento donde lo puedo admitir.
que tal vez en un inicio no lo quise admitir, pero estuve en depresión bastante fuerte por meses, y sí, o sea, manejar eso fue creo que uno de los momentos más difíciles de mi vida, porque eso, o sea, fue tu sueño y todo se te cae, ¿no? Y sientes que ya no puedes ni hacer, o sea, yo no quería ni salir, solo quería estar en casa, ver mis mejores amigos y mi familia. No pude hacer nada más. No pude estar en espacios donde había gente. Y yo, que soy una persona muy extrovertida y que me facilita el networking, entonces tanto se me hizo el switch y hasta amigos me dijeron, güey, o sea, ya no eres, ¿qué pasa? Porque ya no quería hablar, de que salía con amigos y después de una hora me dijeron, oh, yo me tengo que ir, es un tazo de mí. Entonces estuve mucho tiempo en depresión, y aquí creo que es lo importante de cómo manejarlo, y también tener claro que that's normal. O sea, sé hasta de amigos que tenían un éxito exitoso, o sea, lograron vender la empresa, pero aún llegaron en depresión, porque al final sientes como un void, sientes como un vacío, porque esto era tu única cosa en tu vida durante los últimos años, y de repente se te va. Entonces, a mí, ¿qué me ayudó? Me ayudó mucho la meditación, sobre todo estoicismo. La filosofía del estoicismo me ayudó muchísimo. Se lo he recomendado a muchos founders, amigos, que también les ha ayudado. No solo para el cierre, creo que eso me hubiera ayudado muchísimo también durante Perfecto. Por el otro lado, el mantenerme activo, por lo menos con deporte, intentar comer bien. Sí. Porque si estás solo en casa, en tu sofá, viendo Netflix, luego solo se te antoja una hamburguesa. Sí. Entonces, intentar hacer esos pequeños wins es muy importante. Y lo tercero es estar con gente que te quiere. Sí, porque eso te da mucha energía y te hace entender que no todo en la vida se trata de tu emprendimiento, ¿no? Y que el mundo no se va a acabar. Más bien, yo en ese momento entendí cómo perdí mi familia en los últimos años, porque además viven todos en Suiza, entonces yo los veía 1 o 2 veces al año, y eso también me pegó, ¿no? El entender qué había sacrificado para Perfecto. Entonces sí, o sea, creo que no se habla suficiente de esa parte del emprendimiento, de los downsides que puede tener, ¿no? Y siempre lo glorificamos mucho, sin hablar de los riesgos, y creo que no todos están dispuestos a tomar esos riesgos, y es importante que los conozcan. Sí. Gracias por compartir, Rubén. Creo que me describiste la última vez que corté con mi novia, entonces... Sí, se siente así, la verdad. Se siente como cuando terminas una relación amorosa, 100% me sentí así, igualito. Nice, gracias por compartir. Hoy día, ¿en qué andas? ¿Cómo te integraste al team ahí con Paula y el equipo? Sí. Cuéntanos, por favor. Pues mira, ahí voy a estar siempre infinitamente agradecido a Paula, porque una semana después de que cerramos Perfecto, ella me buscó para tomar un café y me dio ese camino de luz de que no iba a tener que regresarme a Suiza para ser mesero, sino que había esa oportunidad de unirme al equipo de Plátanos como visiting partner, y la verdad ha sido una experiencia increíble, porque a mí ahora me toca estar en la parte de selección y atracción de empresas para nuestros batches, y luego ayudar a esos emprendedores en etapa temprana de crear su negocio, y es muy lindo, me gusta mucho, porque justo puedo compartir esas cosas que creo que hicimos bien o hicimos mal con otros emprendedores que están en esa etapa, y eso me divierte mucho, y bueno, espero que realmente pueda ofrecer ese valor que están buscando. Entonces esa experiencia con Plátanos ha sido increíble. Buenísimo, que sí, poder hacer una situación negativa de alguna manera, volverla en algo positivo, y que en este caso alguien más pueda tomar ese conocimiento para bien y
asumo que se siente es satisfactorio que alguien más pueda exprimir el conocimiento que pues, tú adquiriste. Sí, o sea, es lo que dije en el inicio, o sea, ahora mi objetivo es realmente poder compartir esos conocimientos con el ecosistema de Founders en LATAM, que no se queden esos con nosotros. Entonces esa posición me permite eso, y eso lo disfruto mucho. Los primeros meses cuando todavía sentí como un fracaso total. Estaba pensando, ¿por qué yo le estoy dando advice a otros founders, no? Pero creo que hoy ya entiendo el valor que puedo ofrecer y nada, espero que así puedo ayudar a otros a cumplir sus sueños. Sí, seguramente sí. Ahorita justo que dijiste que platicaste con Paula, me acordé de otro fundador que justo me contó que cuando cierran, lo pone en LinkedIn y también le llegaron como invitaciones igual de aceleradoras, incubadoras, de formar parte de hecho sí se unió a un programa. Entonces personalmente me parece mejor como, pues no mejor o peor, pero siempre tener a alguien que ya lo hizo de alguna manera y que pues estuvo ahí en el rush. Sí. Va a ser mejor que alguien que no ha tenido la experiencia de estar pues haciendo una empresa, una startup específicamente. Entonces sí, creo que ahí Plátanos lo hace muy bien, la verdad. Paula también entiende muy bien el valor que necesitan los emprendedores en esa etapa. Creo que el hecho que todos en Plátanos, todos los partners han tenido un tipo de emprendimiento antes, ayuda a que puedan ver el valor que yo pueda traer a otros founders, ¿no? Y creo que eso también ha sido un poco la clave al éxito de Plátanos y por qué hemos logrado tener un programa con tanto valor y hemos logrado atraer tan buenos founders, que creo que eso es lo que es parte de la razón por la cual hemos logrado este éxito con Plátanos. Buenísimo. Pues haznos por favor el call to action ahí a Plátanos, que lo conozcan, que apliquen. Exacto, sí. No sé si este batch, probablemente no alcancemos este batch, pero... Sí, de cualquier manera, si lo escuchan cuando ahora no hay un batch abierto después, o tal vez en un año, ¿no? Quién sabe cuándo nos están escuchando, pero en Plátanos tenemos 2 batches al año, entonces pueden siempre aplicar directamente en nuestra página de platanos.ventures. Invertimos $100,000 por el 7% de la empresa mediante un SAFE, entonces super straightforward, y invertimos desde etapa idea. Tenemos empresas que a veces ni están constituidas, entonces una vez que invertimos, apoyamos con un programa de 3 meses donde buscamos apoyar a los founders para que lleguen a Product Market Fit, finalizando con un Demo Day donde les ayudamos a levantar su próxima ronda. Nice, buenísimo pues. Jan, buenísimo. Gustazo. Igualmente. Gracias por contarnos algo tan personal como dijiste. Creo que más probablemente en pandemia, pues levantamientos, unicornios, todo era felicidad, de repente, puff, ya no hay dinero, no sé qué, y nada más ves, no sé, me acuerdo de esta gráfica de Carta, me parece, cantidad de empresas cerrando, de su propia data, pero pues igual interesante. Entonces, gracias por compartir algo que es de mucho valor, que es la experiencia de verlo atravesado. Buenísimo, muchas gracias, Israel. No, hombre, gracias y pues mucho éxito. Muchas gracias. En lo que se venga. Buenísimo. Gracias.